quiero comenzar al final de la carta de Colosenses, para luego volver para ver algo interesante en versículo 16 de Colosenses 4. Es un versículo que a la vez ayuda y también nos da una duda. Pero dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Ahora, ¿cuál es la pregunta obvia que viene a la mente cuando leemos este versículo? ¿Dónde está la carta de...? ¿Dónde está la carta de la Odisea? Pues, obviamente se perdió, obviamente no la tenemos, parece que no fue la intención de Dios conservarlo, pero sí algo interesante aquí es que las cartas que escribía Pablo, la intención de estas cartas era no solamente dirigida a las iglesias a las cuales escribió, sino que desde el principio la intención de la carta era que fuera leída en otras iglesias también. Así que sabemos que el Nuevo Testamento, algún día, algún año de esto, tenemos que hacer un estudio más profundo de cómo llegó la Biblia a nosotros. Pero sabemos que no fue escrito por una sola persona, sino por 40 hombres, por 1500 años. El Nuevo Testamento fue escrito más o menos durante 30, 40 años. Y sí, los que escribieron estas cartas entendían que eran inspirados por Dios y que deben leerse en otras iglesias. O sea, como digo, al mismo tiempo que se aclara ese lado, se trae la duda de la carta de las laodicenses, pero no la tenemos. Así que vamos con la carta que sí tenemos. Y volviendo ahora a capítulo 1, los colosenses, igual que los filipenses, a diferencia que los gálatas y quizá los corintios, pero especialmente los gálatas, aquí cuando Pablo pensaba en ellos, dice en versículo 3, siempre orando por vosotros. ¿Qué hacía Pablo? A orar por ellos. Da gracias a Dios. Muy bien. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Así que la fe, la esperanza y el amor. Ellos tenían fe y amor y daba gracias a Dios por esto, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que tenemos la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué tenían los colosenses? Fe, esperanza y amor. Pero dice 1 Corintios 13, ¿cuál es el mayor de ellos? El amor. El amor. ¿Por qué es mayor? Porque cuando venga Cristo, la fe se acaba, la esperanza se acaba, pero sigue el amor. ¿Por qué se acaba? Porque se ha realizado. Cuando uno espera algo, pues ya ha recibido lo que esperaba, ya no es que pierda la esperanza, al contrario, realiza lo que era el aumento de su esperanza. Y así también la fe es la convicción de lo que espera. ¿Cómo es que dicen en Hebreos 11?
Corintios 11. La fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando veamos a Cristo, ya no tenemos fe. No tenemos fe porque ya le hemos visto. Ya, por eso el amor es mayor. Pero mientras tanto, hacen falta estas tres cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántas esperanzas hay según Efesios? Hay una sola esperanza. El problema es que en las iglesias, como hemos dicho varias veces, la Biblia habla mucho de la esperanza, la única esperanza. Si tu esperanza es mejorarte, parar de sufrir, no morir, vivir más años, si tu esperanza es acabar con la pobreza en el mundo, o una esperanza política de que alguien gane o pierda, su esperanza está desalineado, por decirlo así. La esperanza no es la esperanza, la única esperanza que nos une. ¿Cuál es esa esperanza? Estar con Cristo para siempre. Como dice aquí, a causa de esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos. La fe, el amor, la esperanza, la única esperanza. ¿Es una esperanza dónde? Guardada en los cielos. Hay un movimiento, hay unas ideas en el mundo religioso ahora, en las iglesias que se llaman cristianas, donde dicen, bueno, la iglesia antes se preocupaba demasiado por el futuro, por el cielo, pero la iglesia debe preocuparse más por lo de ahora, por lo que se puede tocar, por lo que hay aquí. La iglesia debe envolverse más en resolver los problemas del mundo en que vivimos ahora. No están hablando tanto de allá, del cielo. Por esa iglesia, si se hace así, a veces se habla de un evangelio social, en inglés dicen the social gospel, un evangelio donde uno cree que las buenas nuevas son unas cosas que se realiza ahora, de acabar con la pobreza, de ayudar a todos los enfermos y que haya paz en el mundo. Como un grupo, recuerdo en Costa Rica, cuando estuvimos allá, había un grupo religioso, si no me equivoco, eran menonitas, pero había problemas en la frontera con Nicaragua, y estas personas decidieron, bueno, Dios nos puso en la tierra para traer paz y vamos a ser pacificadores, y se montaron un bote para pasar por el río entre dos ejércitos sin armas para tratar de parar la guerra. Cosas, bueno, ojalá que se pueda acabar la guerra, pero si acaban esa guerra, ¿qué viene después? Tienen otra. Mejor acabar la guerra en tu corazón. Tú dejas de pelear con tu vecino, con tu familia, con todo el mundo. Tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y preparar a las personas para estar con Dios para siempre. Otro punto aquí es, si la esperanza que tenemos, que se habla aquí en Colosenses, se aclara bien cuál es la esperanza que habla en Efesios. Si está guardada en los cielos, quiere decir que nuestra esperanza no es 1000 años de un reinado de Cristo en la tierra. Yo no tengo la esperanza de estar con Cristo en la tierra. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Nuestra esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio, parte del Evangelio es hablar de lo que va a pasar en verdad en el cielo, no de inventar un tiempo bonito futuro en la tierra. Muchas religiones tienen ese concepto, comenzando con los testigos de Brooklyn, que dicen que que ellos tú hablas con la mayoría que vienen tocando la puerta, ellos te dicen claramente en la cara, yo no tengo esperanza de ir al cielo, mi esperanza está aquí en la tierra. Dios hizo la tierra para ser habitada, y cuando venga la época futura, vamos a estar limpiando la tierra, mejorando la tierra,
va a haber por fin paz en la tierra, que el león se va a acostar con la oveja y que en la tierra va a haber paz, Cristo va a reinar y solamente los 144,000 van para el cielo para reinar con Cristo. Y solamente los 144,000 son los que participan en la cena, etc. Un grupo especial, apartado, dentro de lo que se llama el retiro de Jehová. Y es un concepto falso. Ellos le quitan, le enseñan que tú no tienes esperanza en el cielo. Pues es una esperanza falsa. Porque esta tierra, según Pedro, ¿qué se va a pasar con esta tierra? Se va a quemar, se va a deshacer, los elementos ardiendo serán deshechos, dice la palabra. Así que nuestra esperanza está guardada en el cielo. Y también tenemos los que tienen el premilenarismo, los que creen que Cristo viene, bueno, primeramente un rapto, una tribulación, pero después regresan con Cristo a la tierra otra vez para reinar con Él 1000 años. Y su esperanza entonces está en la tierra. Cuando la Biblia dice que la palabra verdadera del Evangelio predica la esperanza en el cielo. Cualquier otra esperanza que predica una iglesia está fuera de orden. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que hubiese conocido la gracia de Dios en verdad. Dice que había llegado a ellos y también a quién, ese evangelio, a todo el mundo. ¿Y qué dice en versículo 23 del mismo capítulo? En verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en ¿dónde? En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta carta se escribió en los años 60. Esta Biblia dice alrededor del año 61. Cristo había dicho, más o menos en el año 30, que antes del fin de Jerusalén, antes del fin se iba a predicar el Evangelio en todo el mundo. Y el hecho es, se pone en Mateo 24, eso dice, la gente, tú oyes a la gente decir, mira, la venida de Cristo está cerca, porque ya se está predicando en todos los países del mundo, se ha traducido la Biblia a más idiomas que nunca, está más cerca, porque hay que predicar el Evangelio en todo el mundo antes que venga Cristo. Pues tenemos noticia para ellos, noticia vieja, que según la misma Biblia, ya se había predicado en toda la creación en los tiempos de Pablo. A partir del comienzo de la iglesia, tomaron nada más unos 30 años para predicar en todo el mundo conocido en aquel entonces. Por eso tenemos que dejar de predicar. Obviamente no, porque cada día nacen personas nuevas, cada día hay nuevas personas y hay que seguir predicando en todo el mundo. Sí. En el mundo conocido, pero para el área de acá de Norteamérica, ¿no? Bueno, no hay evidencia que en aquel tiempo que había llegado a Norteamérica. Y bueno, los mormones sí, dicen que Cristo mismo vino a Norteamérica. Y hasta dónde llegó, hacia la India, hacia la China, hay evidencia de que llegó bastante lejos por el continente de Asia. Sabemos que llegó a África, a Europa, al Medio Oriente, obviamente. América, que yo sepa, no hay evidencia, aunque sí han probado que ellos tenían la tecnología en aquellos días de llegar a América. Los egipcios, no hay evidencia de que necesariamente llegaran, pero por un lado sí hay evidencia, porque un hombre hizo un bote de papiro hace unos cuantos años ya, se llamaba Ra, y después hizo Ra 2 y logró cruzar el Atlántico completo con un bote con la tecnología que tenían los egipcios 1000 años o más antes de Cristo. O sea que hay pirámides en Egipcio, hay pirámides en América. La evidencia más fuerte que hay es cómo llegaron
la gente a América es posiblemente en botes. También existe la teoría de que cruzaron por el estrecho de Bering, allá en Alaska, entre Alaska y Rusia, donde se congela. Pero hay evidencia de que el hombre era muy inteligente en aquellos días, podían navegar lejos. Los fenicios navegaban bastante lejos en sus barcos. Así que los vikingos también llegaron antes de Cristóbal Colón. O sea, Cristóbal Colón no descubrió América, redescubrió América para Europa, pero ya los que estaban aquí sabían que estaban aquí. ¿Quiere decir algo? Sí, en el área de las Amazonas, lo que es esa área que dicen que no puede entrar gente porque hay todavía caníbales, esa área yo creo que no haya entrado nadie americano. Sí, de hecho hay una historia famosa ya de una familia, de hecho se llamaba Elliot, no familia de nosotros, pero hay un Jim Elliot con otros que llegaron unos salvajes y llegaron allá en la Amazonas, una tribu, hay muchos obviamente, pero inclusive fueron asesinados y luego su familia, sus mujeres y otras personas siguieron trabajando con ellos y muchos de ellos se convirtieron. Hay una película que se llama Through Gates of Splendor, no sé si salió en español, y hay una segunda película inclusive que supuestamente el hijo de uno que mataron, pues el que mató a su papá supuestamente se convirtió y se reconciliaron. O sea, definitivamente en nuestros días más todavía, claro, cuando decimos que llegó a todo el mundo, es como decir, todo el mundo sabe quién es, qué sé yo, a no decir el presidente, para decir otro nombre, todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. ¿Verdad que sí? Todo el mundo sabe quién es Michael Jordan. Sí. Pero yo estoy seguro que tú viajas por Estados Unidos vas a encontrar gente que nunca han oído de Michael. Es casi imposible, pero lo hay, existe. O sea, cuando la Biblia dice que se ha predicado en toda la creación, pues es la misma forma que nosotros hablaríamos. No tenemos que pensar que era exactamente toda la persona que jamás han vivido en ese momento recibieron, y algunos más que otros, etc. Pero la idea es que se esparció bastante en todo, por los continentes, por toda esa área conocida, quizás con la excepción de América. Sabemos que llegó a todos los continentes. Bueno, Antártica, nadie vive ahí. Australia, quién sabe. Pero quizás con la excepción de Australia y América y algunas islas remotas, cuando se habla del mundo entero en aquellos días era prácticamente el mundo romano, pero sabemos que el Evangelio se extendió aún más allá del mundo romano. Sí. No, eso es lo que iba a decir cuando se hablaba de mundo conocido de ese entonces. Exactamente. No el mundo conocido para nosotros, sino el que ellos conocían. Sí, porque se habla de civilización, ¿verdad? Porque dicen que América no eran civilizados, aunque sí, tenía su civilización bastante civilizada. Pero no necesariamente todos los habitantes de la tierra de diferentes partes han guardado su historia como se hizo en América. Todo eso para decir que la profecía de Jesús, según la Biblia, usando la misma palabra de Jesús y la misma palabra de Colosenses, tenemos prueba de que se cumplió lo que él dijo, que antes de la destrucción de Jerusalén, esto fue escrito más o menos en el año 61, la destrucción de Jerusalén vino 9 años después, que antes de la destrucción de Jerusalén, el Evangelio se había predicado en todo el mundo. Vamos a llegar rápido porque yo oigo hasta muchos cristianos citando esto, sacándolo fuera de contexto, en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Si leemos el contexto, está hablando del fin de Jerusalén, el fin del templo. En este capítulo se habla de eso primero, más adelante en el capítulo se habla del fin del mundo, pero no debemos sacar eso fuera de contexto. Y fíjense, dice para testimonio a todas las naciones. A pesar de que había habitantes en América, no creo que se podía llamar realmente naciones, ¿verdad? Como naciones que existían en Europa, en Asia, etc. Bueno, siguiendo con Colosenses. Dice aquí en versículo 7, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pues aquí sabemos cómo que Pablo sabía que los colosenses eran llenos de amor, que tenían fe y esperanza, pues Epafras los había visitado, se lo había dicho a Pablo. Dice el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primeramente, esa última palabra, pues, son importantes también porque aquí se declara, este libro es muy útil para entender algunas cosas de profecía, aunque no es un libro de profecía, pero ya hemos visto la predicación del Evangelio en todo el mundo, ya hemos visto la venida de Cristo, y aquí se habla de que el reino que nos ha trasladado, eso es pasado, presente o futuro, nos ha trasladado, es un pasado que tiene consecuencias en el presente, ¿verdad? Hemos venido, hemos llegado a la iglesia, quiere decir que llegamos hace un tiempo, pero todavía estamos aquí. Nos ha trasladado, quiere decir que en el pasado nos trasladó, pero todavía estamos aquí. Quiere decir que el reino de Dios existía en los días de que se escribió el libro de Colosenses. El reino no es algo futuro, no es 1000 años en el futuro, el reino es presente, el reino es la iglesia, como hemos visto. Pero volvamos al principio de esa oración. Recuerden que Pablo escribe unas oraciones bien largas. Al principio de eso, ¿qué está diciendo? Que desde que oí y escuchó de Epafras acerca de ellos, él no cesaba de orar por ellos. Ahora piensen en esto, porque hermanos, a veces pensamos al revés. Nosotros somos muy terrenales. Sí, y todo lo hacemos. No estoy aquí acusando a nadie, porque todos hacemos la misma cosa, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si yo escucho que alguien tuvo un accidente de carro y está hospitalizado, enseguida, ¿qué se hace? Se llama a todo el mundo, hay que orar por fulano. Si alguien está enfermo, hay que orar por fulano. Si alguien tiene una situación difícil, o lo que sea. Pero desde que Pablo escuchó, ¿quién de los colosenses? Que estaban en el hospital, que tenía cáncer, que tenía un dolor de uña, un dolor de cabeza, ¿qué problema tenían? No tenían problema. Lo que tenían era amor, fe y esperanza. Eso es lo que tenían. Y desde que oyó de que tenía amor, fe y esperanza, él dijo, yo voy a orar por esta gente. ¿Por qué? ¿Qué problema tenía? No
tienen problema. O sea que lo que yo veo en las oraciones de Pablo, y para mí son las oraciones más importantes y las que menos hacemos, y que tenemos que hacer más, son las oraciones a favor de hermanos espiritualmente. Y mira los detalles de estas oraciones, que él no cesa de orar por ellos, de pedir. Y yo creo que vale la pena hasta apuntar esto, porque yo creo que debemos, como se menciona esta mañana y lo mencionamos antes en Corintios, ser imitadores de Pablo, ¿verdad? Vamos a ser imitadores de Pablo. Y Pablo oraba por cristianos, no por su trabajo, no por su salud, no por su familia, no por su viaje, no por su comida. Oraba que seáis okay. Primeramente, vamos a hacer esto, él lo hace en plural, pero vamos a hacerlo en singular. Vamos a decir, si yo voy a orar por un hermano, ¿qué sería importante orar? Sería su salud, por su carro, por su trabajo, por su hijo, por su cosa. Bueno, lo que Pablo oraba por ellos, y que debemos orar también los unos por los otros, es que una persona sea lleno de conocimiento de su voluntad, no cualquier conocimiento tampoco, ¿verdad? Conocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? En toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué clase de inteligencia? Espiritual. La gente le gusta repetir oraciones como el Padre Nuestro. Pero esta expresión, quizás, si tú quieres memorizar una expresión para usar una oración, quizás esto sería uno bueno, ¿verdad? Orar por una persona para que sea lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué más? Orar para que la persona ande como es ¿qué sería bueno? Una persona acaba de hospitalizarse. Vamos a orar por él, por ella. ¿Por qué vamos a orar? Bueno, quizás debemos comenzar que esa persona, mientras esté en el hospital, que ande como es digno del Señor. O no hay que esperar que vaya al hospital. Esta oración, como dice Pablo, dice orar sin cesar. Pues mira la petición que hacía a favor de ellos. Como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? Todo. En todo. ¿Qué más? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué más? Fortalecidos
físicamente, ¿verdad? No, con todo poder. Con todo poder. Conforme a qué? La potencia de su vida. Conforme a la potencia de su gloria, Para toda paciencia. para, wow, toda paciencia y longanimidad. Debo decir una cosa, hemos usado un chiste tanto acerca de la paciencia que ya algunas personas han cogido en serio, porque se ha dicho por muchos años, no pide a Dios paciencia porque te va a mandar pruebas. Prueba. Pero hay gente que lo coge en serio. O sea, no, yo no voy a pedir paciencia porque yo no quiero pruebas. Qué triste. Qué triste que una persona llegue a ese punto. Que no quiere lograr la paciencia. Eso es como un deportista. Es como un atleta. Decir, pues yo no quiero ganar las Olimpiadas. Porque para ganarlas voy a tener que correr 10 horas al día. No quiero llegar. Eso es demasiado. Y pierde su esperanza de adquirir, en este caso, paciencia. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a torcer la mente de que yo diga que yo no quiero paciencia? Porque yo no quiero pasar por la prueba. Pablo oraba constantemente por los colosenses que fueran fortalecidos con todo poder, conforme a potencia y su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso es para tener paciencia, hay que fortalecerse. Y para fortalecerse sí hay que pasar por pruebas. Dice en Santiago que debemos contarlo por sumo gozo cuando hay pruebas. Y nosotros preferimos ser débiles espiritualmente para ser fuertes físicamente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la carne y somos muy carnales. Y una de las cosas que Pablo está pidiendo a favor de los colosenses es que ya que tienen fe, ya que tienen amor, ya que tienen esperanza, que sigan creciendo espiritualmente. Que no se preocupen tanto por la carne. Hasta las mismas iglesias y el mismo cristianismo de muchas personas, de todos nosotros en algún momento dado, algunos más que otros, pues se convierte en una cosa física, una cosa de buscar bendiciones físicas. Se nos olvida de las que son más ricas, que son más buenas, que son más útiles, que son las bendiciones espirituales, como la de esta paciencia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y él sigue, pero se me acabó el espacio aquí. Pero aquí sí quiero que veamos que, en otras palabras, si queremos simplificar esto, ¿qué está pidiendo Pablo a favor de los colosenses? Bendiciones espirituales. ¿Cómo es? Bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales
y que ellos adquieren más y más el fruto del Espíritu. Aquí menciona el gozo, aquí menciona paciencia, longanimidad, mencionó antes esperanza, fe, amor. La preocupación de Pablo es que estas personas que tienen el Espíritu Santo, que realicen en verdad el fruto del Espíritu en su vida, lo cual también debe ser nuestra meta también. O sea, sí tenemos preocupaciones físicas, etcétera, pero tenemos que ver el cuadro más grande. Estas cosas físicas que nos pasan no es el fin de todo, tiene un fin, sí, tiene un propósito. Las cosas buenas y las cosas malas. Todo tiene su propósito para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y nuestro deseo debe ser hacia nuestros hermanos y debemos orar por estas cosas. Ahora, él está hablando de orar por otras personas. Claro, podemos orar por nosotros mismos para que miren estas cosas, pero mira cómo funciona esto cuando uno ora por otra persona. Y cuando él habla aquí, porque a veces sí oramos por otra persona, Dios, por favor, dale a esa persona paciencia, dale a esa persona amor, porque esa persona no sabe. Y vemos a Pablo orando en ese sentido aquí por ellos. No. El pensamiento de él es, mira esta gente que van bien, comenzaron bien, pero que puedan mejorar, que sigan por ese camino, que crezcan más y más. Así debe ser nuestro deseo también, al vernos hermanos. No concentrarnos tanto, porque hay los que pueden concentrar nada más en lo malo de la gente. Eso es fácil. La mayoría de la gente y la noticia y las revistas de chisme y todas esas cosas se concentran en qué de la gente, en lo negativo, en lo malo, en las cosas. ¿Cuántas escuelas salieron en la noticia la semana antepasada? Una. De los miles y miles y miles y miles de escuelas donde tenía una buena seguridad, donde nada mal pasó, donde nadie mató a nadie, no salieron noticias. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta concentrarse en las cosas malas. Eso es parte de la carne también. Pablo aquí, cuando él tiene que corregir una iglesia, lo hace. La prueba es, como hemos visto ya, Corintios, Gálatas, cuando ellos están desviando, sí, él los corrige, pero ya él está hablando de cosas importantes que corregir. Pero las cositas diarias, si él ora que ellos adquieren paciencia, quiere decir ¿qué? Que no la tienen. ¿Verdad que no? Él no dice, pues, doy gracias a Dios que tiene paciencia y lo único que pido a Dios es que mantenga esa paciencia. No. Él dice, necesita más paciencia. Pero lo hace en un sentido positivo. No se concentra en sus faltas de paciencia. Se concentra en el hecho de que necesitan paciencia, necesitan crecimiento. Igual que hacemos con los niños. Cuando un niño nace, no comenzamos con una lista larga de todo lo que no puede hacer, para ir, cada vez que hace algo, no puede caminar, no puede hablar, no puede hacer esto, no puede, mira, por fin puede caminar, vamos a tachar esa, mira todas las cosas que todavía no puede hacer. Hacemos así con los niños, y un niño que se trataría así, va a crecer bien. No. Empezamos y no esperamos nada del niño, el niño no puede hacer nada, pero es tan chulo, tan interesante, tan perfecto que Dios lo hizo, que lo aceptamos. Y el día que sale, saca una sola palabra, lo gozamos. No decimos, niño estúpido, ¿cuándo vas a acabar de aprender las otras 20,000 palabras que tú necesitas para entrar a la universidad? Aprendiste uno nada más. ¿Cuánto tiempo va a faltar? ¿Quién trata a un niño así? Pero a veces tratamos a los niños en Cristo así. A veces tratamos a otros hermanos en Cristo así. Todos necesitamos crecer. Pero ¿por qué no tener la actitud de... ¿Por qué no hacemos como hacía Pablo? Y oramos
en ese sentido positivo, que las personas en la iglesia crezcan espiritualmente, que nuestro deseo, sí, yo quiero la salud de mis hermanos, pero más que la salud, quiero la salud espiritual. Y eso debe ser nuestro deseo, junto con Pablo. Versículo 15. Perdón, como Sí. lo dice también en Colosenses 4:3. Ajá, ¿qué dice? Orad también por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Ok. ¿Ese versículo qué otra vez? 4:3. Muy bien. Gracias por traer eso, porque ya que estamos hablando de la oración y por qué debemos orar. Y lo completa al final, perdón, con el 5. Ajá. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien. Definitivamente este libro de Colosenses es un libro lleno de Sabiduría. enseñanza y sabiduría. Y esa palabra pues concuerda con lo que estamos hablando aquí de orar espiritualmente. Cuando Pablo pide oración, dice orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios me pueda curar de este cáncer que tengo, que Dios me puede quitar los dolores que me tienen loco, que Dios arregle el problema que tengo con... No, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Y Pablo mismo, como vimos en Filipenses, Dios abrió esa puerta ¿dónde? Tribulación para él. En la cárcel. En la misma cárcel. Es que, y no digo tengamos cuidado, porque no quiero que nadie lo tome negativamente. Vamos a pedir a Dios que abra puertas, pero tenemos que abrir los ojos, porque esa puerta puede ser, ¿quién sabe? Un hermano puede quedar enfermo en el hospital, conocer a una persona en la cama al lado, convertirlo a Cristo, y esa persona puede traer su familia, que son 40 personas a la iglesia. ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Por qué no pensamos más espiritualmente? ¿Por qué no decimos, bueno, Dios, ya que esta persona está en el hospital, no queremos que esté enfermo, pero Dios abre una puerta aquí. Abre nuestros ojos para ver la puerta que hay en esta situación. Ayúdanos a crecer, a adquirir paciencia. Que lo que está pasando o lo que va a pasar, que todo sea para el beneficio de la iglesia, para nuestro crecimiento, para adquirir sabiduría, para adquirir paciencia. Que Dios abre una puerta, como dice aquí. Sabiendo que abrir esa puerta puede que Dios haga que una persona sea enferma, o quede encarcelado, o que tenga un accidente, o lo que sea, pero quizás de esa forma se abre una puerta espiritual. La puerta espiritual que jamás se abrió en el mundo, ¿cuál fue? La puerta que abrió Cristo al morir en la cruz. Y cuando la Biblia habla de llevar nuestra cruz, mira la gran puerta espiritual que se abrió en ese sufrimiento de Cristo. Porque nosotros creemos que, bueno, Dios abre una puerta, pero hazlo fácil también que entre. No. Vamos a pensar en lo espiritual. Que Dios nos ayude, sí, pero que se logren los fines espirituales. Este capítulo 1, estamos dando el resumen del libro completo, pero hay tantas cosas en el capítulo 1, pero ya hemos visto algunas otras cosas. Pero mira 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, tenemos que parar aquí un momentito para explicar un poco sobre esto de primogenitura y de primogénito. ¿Qué significa literalmente primogénito? El primero. Primer nacido. Unigénito, el único nacido. Primogénito, primer nacido. Ahora, aquí dice que es el primogénito de toda creación. Y la interpretación que dan los testigos de Brooklyn es que
ese primogénito, el primer creado. Y Dios hizo primeramente a Jesús como un ángel perfecto y casi a nivel de él, y después Jesús hizo el resto de la creación, primogénito de la creación. Ahora, porque en él fueron creadas todas las cosas. La palabra primogénito sí tiene sus raíces en primer nacido, pero vemos a través del Antiguo Testamento que muchas veces la primogenitura y los derechos, los privilegios de ser primogénito muchas veces no pasaban al primer nacido. Vamos a empezar con Abraham. ¿Quién nació primero? ¿Quién nació primero? ¿Ismael o Isaac? ¿Quién recibió la primogenitura? Isaac. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú. De esos gemelos, ¿cuál nació primero? Esaú. ¿Quién recibió la primogenitura? Jacob. De hecho, él robó la primogenitura de su hermano, pero lo recibió él. Y la bendición también de su padre, ¿quién la recibió? Lo robó, pero lo recibió. Lo cual es un estudio interesante de por sí, porque ver precisamente cómo es que Dios, la primogenitura, tiene que ver con lo que Dios escoge. Y aún escoge a veces una persona que no lo merece. Israel, o sea, Jacob, que luego se llama Israel, no merecía la primogenitura que recibió, no merecía la bendición, pero la recibió, aún robándolo. Es interesante porque eso aplica a la nación completa. Ahora, ese Jacob, Israel, ¿tuvo cuántos hijos? 12. 12 hijos. ¿Quién fue el primogénito? Rubén. Pero Rubén perdió su primogenitura porque subió al lecho de su padre. Luego, los siguientes 2. Simeón y Leví. Simeón y Leví eran primogénitos, o segundo en línea de primogenitura, pero como ellos mataron a la casa en el caso de Dina, mataron a toda esa gente después de engañarlos con la circuncisión, ellos también eran demasiado sangrientes para recibir la primogenitura. Pasó al cuarto hijo. ¿Cómo se llama el cuarto? Judá, que es David, viene de ese linaje, y Jesús también. A pesar de que la doble porción, porque la primogenitura tenía la bendición y la, vamos a decir, jefatura de la casa, el que iba a ser como tomar el lugar del padre cuando el padre moría, pues también tenía la doble porción de esa primogenitura. ¿Quién recibió la doble porción de todos los hijos de Israel? José, que era el penúltimo hijo. El penúltimo, pero el primer nacido de su mujer favorita. Y él recibió la doble porción, lo cual pasó a sus hijos Manasés y Efraín. Ahora, entre Manasés y Efraín, ¿quién nació primero? Manasés, pero ¿quién recibió la bendición? Efraín, porque Israel cruzó las manos cuando iba a morir. O sea, desde Abraham hasta, parece que la regla es más que la primogenitura no se da al primer nacido, si seguimos esa secuencia. O sea que cuando se dice que Jesús es el primogénito de toda creación, podemos decir que Judá era primogénito de Israel. Podemos decir que Jacob era primogénito de Isaac, que Isaac era primogénito pero ninguno de ellos fue el primer nacido, pero recibieron las bendiciones de primogenitura. O sea, la jefatura, parte de ese primogénito es que llega a ser como un jefe. O sea,
En otras palabras, podemos decir, cuando dice que Jesús es primogénito de toda creación, es como decir, es el jefe de toda creación. No es el primer creado, Él no fue creado. Él es el encargado, el primogénito se encargaba de la familia. El primogénito es el que se preocupaba por sus hermanos, que tomaba el lugar de su padre. Y Jesús es primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y este versículo también nos ayuda a contestar la pregunta, ¿de dónde viene entonces la maldad? Si todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, porque hay cosas dañadas que no son para Él, pues es que precisamente se dañaron, que fueron creados para Él, pero cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Porque Dios dio no solamente a los seres humanos, sino a estos principados, potestades, ángeles, etc. Dios dio a ellos libre albedrío y algunos decidieron rebelarse en contra de Dios. Igual que muchos, la mayoría de los seres humanos han decidido hacer lo mismo. Y entonces dice, en Él, cómo funciona la materia. Y pues pensaban que lo habían descubierto todo cuando descubrieron diferentes elementos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir elemento? Que no hay nada más chiquito que el elemento. El elemento es algo básico. Al principio pensaba que había 3 elementos, ¿verdad? Fuego, tierra y aire o agua o qué sé yo qué. Agua, tierra. Qué sé yo, pero descubrieron que eso está compuesto de muchos elementos. O sea, si tú reduces todos sus elementos como nitrógeno, Agua, tierra, aire y oxígeno, fuego. agua, Agua, tierra, fuego y aire. y aire. Bueno, pero la realidad es que son Un lío. 103 elementos. Pero siguieron indagando y encontraron que los elementos están compuestos de electrones, neutrones, etc. Y ahora han descubierto un montón de otras partículas mucho más chiquitas, por eso tienen esos aceleradores, esas donas que tienen millas y millas de diámetro, como tienen en Europa, donde aceleran a las cosas y lo chocan a ver qué sale, tratando de romper los átomos. Y todavía se van entendiendo más y más, porque más que trata de entender, más complicado se hace la física, cosas que son difíciles de entender, pero la realidad es que al fin y al cabo, en Cristo es que todas las cosas subsisten. O sea, los átomos en tu cuerpo se unen entre sí, porque siempre la pregunta era, ¿cómo es posible que positivo con positivo se pueden combinar si positivo y positivo repelan? Es que hay una fuerza más fuerte que es la fuerza nuclear, el cual, ¿verdad?, las bombas atómicas, etcétera, son parte de esa fuerza nuclear. Pero hay tanta fuerza en el mundo, pero todo el mundo subsiste por Cristo Jesús. Él hizo todas las cosas y las cosas subsisten en cualquier momento. Él puede decir, se acabó, se suelta todos esos elementos, esas cosas, se hace una gran explosión y llegan a ser nada si Él quiere. Y dice que esta persona, este Dios, es Dios, es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Otra vez la palabra primogénito. Primogénito de entre los muertos. Se fija otra vez. Primogénito de entre los muertos. ¿No es el primero que resucitó? ¿Verdad que no? Antes de él resucitaron unos cuantos. Él mismo resucitó a 2 o 3
Y antes de eso también habían resucitado personas en los tiempos de Elías y Eliseo, etc. Pero Él es el primogénito, ¿qué quiere decir? Es el jefe, es el grande, es el cacique, Él es el escogido, podemos decir, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Primacía, lo más importante, Él es la cabeza, todo es para Él, por Él y para Él. Y hermanos, la mayoría de las religiones, nosotros tenemos la tendencia, las iglesias, de desviar nuestra atención de Cristo a otras cosas, comenzando con el nombre de la iglesia. No es suficiente decir que esta iglesia es de Cristo, para que Él tenga la preeminencia. Tenemos que decir que es de Pablo, que es de Apolos, que es de Cephas, que es de Lutero, que es de Calvino, que es de... No, es de Cristo. Él tiene la preeminencia. Y en nuestra vida también. ¿Cuántas veces los cristianos se meten en discusión? He escuchado a cristianos discutir diferentes temas. Y casi nunca se oye a una persona decir, espera un momento, vamos a dejar de discutir un momentito. Quizás yo me equivoco, quizás tú te equivocas. ¿Qué piensa Cristo de este tema? No, eso conllevaría un estudio quizás de la Biblia. No estamos para eso. Más fácil discutir, más fácil es pelear, más fácil dar nuestras opiniones. No, yo creo eso. Pero ¿qué cree Cristo? Cristo tiene la preeminencia. Cristo es el cacique. Cristo es el sabio. Cristo es el creador. Cristo es el que vamos a ver en el futuro. Tenemos que darle la importancia, la preeminencia que Él tiene. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y así es, como digo en el libro de Efesios, el propósito eterno de Dios es reunir a todas las cosas en Cristo. Y se habla aquí solamente de dos sitios. Toda la cosa en la tierra y toda la cosa en los cielos. La idea de que hay otras tierras idénticas iguales a esta tierra, etcétera, que tiene mucha gente, pues no. Aquí hay una tierra y los cielos, hay una de tercer cielo, que es donde habita Dios, los cielos, las estrellas. La idea es todo lo que hay en el universo, Dios quiere reunir todo en Cristo. Y que nosotros sepamos, según la Biblia, a cuántos planetas visitó Cristo. Uno, la Tierra. Los científicos siguen tratando de probar que la Tierra no es nada más algo insignificante que sucedió por casualidad, y por más que investigan, más encuentran que la Tierra es un lugar muy especial, muy escogido por Dios, donde Dios mismo ha visitado, donde Él puso a sus hijos, donde nosotros podemos llegar a ser adoptados hijos suyos para vivir con Él para siempre. Esta tierra tiene un propósito especial en el plan de Dios, y hasta ahora toda evidencia científica nada más sigue probando y recomprobando lo que la Biblia enseña. Pues hay mucho en este libro, pero todo tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Si no se acuerda de más nada del libro de Colosenses, una verdad muy importante que no debemos olvidar y que debe afectar toda nuestra vida es que Cristo sea preeminente, que sea el más grande, el más importante. Él es el primogénito, todo es por Él, todo es para Él. Y tengo que preguntar, ¿todo lo que yo hago es por Él? ¿Es para Él? ¿O yo saco parte de mi vida para mí, para no entregarlo a Cristo?